en una de las pruebas cometí un error en una pregunta que han estado respondiendo, que está fácil y ahora todo el mundo ya debe saber la respuesta. Yo puse un parámetro de más y no me di, la verdad no me había dado cuenta. Entonces, por eso es que ese no está visible, por eso es que en el orden hace falta el último, que no está visible y está equivocado, es un espacio en blanco. Entonces, por eso le sale el error. Entonces, a los que la contesten bien, pues chévere, que en teoría ya deberían ser todos, ¿no? Si notan en el Schoology, organicé un poco la información, estaba bastante desorganizada, entonces más bien para llevar un orden y no confundirnos mucho, lo separé por secciones, ¿no? En la sección 1, que es la introducción y el desarrollo y conceptos básicos de telecomunicaciones, pues está todo lo que se ha visto así brevemente, ¿no? Está la cuestión del GeoGebra, que por el tema de Fourier, está lo que se mandó a consultar para la cuestión del espectro radioeléctrico y eso. Quiero que me confirmen si me escuchan bien. En teoría sí me han escuchado hasta ahora, pero a veces... Sí. Ya, perfecto. Entonces, quise habilitar la sala un poquito más temprano, pero la verdad es que me descuidé. Estos últimos días se me está yendo el tiempo demasiado rápido. Y yo cuando me di cuenta eran 8:45. Entonces, espero que se conecten también, al menos porque les pongo música para esperar. Música de espera. Entonces, eso. Si no tienen preguntas, si no hay ninguna... nuevamente el saludo y los buenos deseos para las madres del grupo. ¿Cuántas chicas hay? Creo que hay unos 4 o 5 chicas en el grupo, si no estoy equivocado. Bueno, asumiría que hay, no me dijeron nada, no pasa nada. Que disfruten lo que más puedan en este día, que es complicado, les ha tocado maestría, y no es nada fácil realmente el papel de madres. En buena hora no soy mujer, son muy lindas las mujeres, pero es difícil el papel de las madres, así que igual que traten de tener un día lo más tranquilo posible, van a pasar revisando y estudiando algunas cosas, pero de seguro las van a tratar bien en casa y les van a dejar que puedan hacer sus cosas. Entonces, eso. Bueno, y sin más preámbulos, sin más vueltas, comencemos. Sí, aprecian, entiendo sin problemas la presentación. Están durmiendo. Están todavía desayunando. O están despertando. Bueno, sí hemos madrugado hoy porque lastimosamente es el Día de la Madre y tampoco quiero interrumpirlos mucho. Hay unas tareas que tienen que cumplir y el asunto es no entorpecerles demasiado el festejo, la celebración. Bien, hoy día vamos a tocar otra parte de digamos que la sección 2 de este tema que es bastante amplio. Sistemas modernos de telecomunicaciones. Tenemos fibra óptica, conceptos de redes de alta velocidad, servicios de alta velocidad al abonado, tecnologías inalámbricas, LEO, CPS, los sistemas de comunicación por GPS, que eso ya ha cambiado un poco ese concepto, ¿no? Y avances en Internet. A los que estén conectados, por eso es ideal que traten de conectarse y atender y estar pendientes de la clase porque ya para la siguiente semana, hoy voy a pedir que igual interactuemos un poco más. Vamos a continuar, bueno, me toca reiniciar la grabación. Me toca reiniciar la grabación. Sí, una caída, ya les voy a pasar. En el Down Detector está la caída del Zoom. Down Detector es una buena herramienta para ver caídas de servicios, ¿no? Cuando ustedes se les caiga por algún motivo alguna cosa o algún servicio que estén utilizando, inmediatamente el Down Detector. El Down Detector trabaja, es la policía de los fallos en el Internet. Entonces, espectacular lo que ocurre. No sé si hay caídas con el Zoom. A las 9 de la mañana, desde las 9 de la mañana, el reporte pico 9:14, 28 reportes, y eso seguirá incrementando. Bien. No sé si ahora me escuchan de nuevo todos, si estamos en buena.
les estaba diciendo que un poco reorganicé las secciones en el Schoology y pues bueno, estaba mencionándoles ya esta nueva parte de sistemas modernos de telecomunicaciones. Lo último que alcancé a decirles cuando se cortó era que los sistemas de comunicación personal, los PCS, es un concepto que ya ha cambiado bastantito, ¿no? Ya ha cambiado bastantito, ¿no? Ha evolucionado, ya no es como tal, eso es más bien de inicios de los 2000 y avances en Internet. Bien, sí me gustaría que traten de estar pendientes, yo sé que está complicado el tema, pero que traten de estar pendientes lo que más puedan para que interactúen, al menos les voy a solicitar que lean las diapositivas. La siguiente clase, sí, que tenemos sábado o viernes, no sé si podemos rearrancar desde el viernes, sí voy a hacer mucho más interactiva la clase para que mientras estemos revisando algunas cosas van a tener una suerte de elaborar algunos trabajos ahí durante la clase, ¿no? Como para no perder el hilo y que ustedes tampoco, o sea, que no solamente que no se aburran, sino que participen un poco más, que esa es la idea, ¿no? Entonces, veamos, continuemos. En esta parte vamos a hablar sobre fibras ópticas. Este tema es bastante amplio. El archivo en el que estoy trabajando tiene alrededor de unas 220 diapositivas y falta porque estoy puliendo muchas cosas, estoy quitando. Incluso un tema de calidad de servicio que no quería tocarlo, lo voy a tocar así muy brevemente y por encima, porque tiene que ver con esto de las telecomunicaciones, con esto de los servicios al final del día, ¿no? En la cuestión de fibra óptica vamos a ver, hoy día no, pero más adelante vamos a ver sobre estándares, sobre un poco el tema del cableado como tal, ciertas tecnologías que están detrás de eso, ¿no? Entonces tendrán que estar pilas. Una parte que sí quiero llegar y que me gustaría enseñarles es ya con, por ejemplo, la plataforma que nosotros tenemos, que es con la de sensores, que es realmente el concepto al que ya se ha llegado literalmente. Prácticamente todo es un sensor. No sé si han escuchado o han podido leer este tema de un proyecto en el que se trabaja, en el que está atrás Bill Gates, que la idea es tener un dispositivo, o sea, en resumidas cuentas, la idea es tener un dispositivo instalado por cada ser humano, entonces ese va a ser nuestra cédula de identidad. Vamos a llegar en algún momento a esa etapa de la vida en el que, como en las películas, vamos a tener un chip y con ese chip nos van a identificar y va a ser como la cédula, vamos a poder viajar a cualquier lado del mundo con ese chip instalado, ¿no? Eso va a ocurrir, algún momento va a ocurrir, porque muchas de las cosas que parecían de película o de ciencia ficción ya empiezan a verse. Se empieza a hablar, por ejemplo, de la holografía y trabajar con hologramas. Hay un proyecto que se llama Open Hologram, que está empezando a tener un desarrollo interesante, valdría que lo tengan en cuenta. Que produce hologramas vía software, entonces es bastante incipiente, pero bastante interesante lo que hay ahí, ¿no? Va mucho de la mano con estos avances que se están teniendo de la realidad aumentada y de un montón de cosas, ¿no? Entonces, son cosas que al final del día van a cambiar van a seguir cambiando la forma como nos comunicamos. A lo mejor algún día vamos a llegar a eso que nos han enseñado en la ciencia ficción y las películas, de que ya nuestras videollamadas van a ser holográficas, vamos a aparecer en un lugar remoto sin estar ahí, vamos a estar viendo las cosas, ¿no? Tipo Star Wars. Entonces, es bastante interesante. Sí, es bastante interesante lo que se viene, ¿no? Y todo va de la mano con la cuestión de las telecomunicaciones. Bien, aquí en el tema de las aplicaciones de la tecnología de fibra óptica hay un montón. Realmente a día de hoy todo pasa por una fibra óptica. Todo, absolutamente todo. Incluso los enlaces ya de radio que tenemos terrestres, por lo general ya tienen un medio, reciben el origen de los datos viene por una fibra óptica. Y luego ese nodo lo que hace es replicar a lugares donde ya no se puede seguir teniendo la fibra óptica, al menos por ahora, ¿no?
Entonces, eso es lo bastante interesante. La fibra óptica está teniendo ya a día de hoy, a este año 2020, tenemos una invasión tremenda de la fibra óptica por todos lados. Ya no es poco común no ver una fibra óptica. Lo que hace 10 años atrás era una novelería, ahora es técnicamente prácticamente normal. Y ojo, que nosotros vivimos en un país pobre, vivimos en un país subdesarrollado, ¿no? Como creo que ustedes les mencioné, ¿no? Que sí me dolía un poco reconocer que somos un país no muy desarrollado, somos un país pobre, pero esa es la realidad, lastimosamente. No hemos avanzado. No hemos avanzado. Va a parecer trillado lo que les voy a decir, porque ustedes son estudiantes, pero sí es importante preocuparse por la educación, o sea, la aprovechen. Puede parecer cansado, y es cierto, tenemos otras actividades, la cotidianidad no nos deja a veces hacer ciertas cosas, o vivimos contentos en nuestra zona de confort, pero creo que sí es bueno preocuparse un poquito por los estudios, o sea, por conocer, aprender. Vivimos una consulta que creo que no les he hecho todos. ¿Cuántos? Estimo que todos son informáticos, ¿no? Ingenieros informáticos, ingenieros de sistemas, ¿no? No sé si me pueden responder, si están escuchando. Sí. Sistemas, sí. Ingeniería informática. Ingeniero de informática. Ingeniero en computación. Ingeniero en sistemas. Ya, se ven. Y la mayoría, bueno, todos los que me contestaron están en una carrera. O sea, literalmente es como si fuéramos todos médicos y no nos preparásemos, nos quedamos atrasados en los avances tecnológicos. Y ojo, que los médicos, sin alusiones personales ni nada, no quiero sonar grosero, pero los médicos son medio torpes para la informática, ¿no? Para la tecnología, y son los que mejor reconocidos están laboralmente. Aunque ahorita en esta pandemia también se ha demostrado que, al menos en nuestro país, sí hace falta eso precisamente, impulsar más cosas como la educación, la medicina, etcétera, que eso es lo único que al final del día nos sirve. Yo no tengo nada en contra de otras cosas, como gastarse millones de dólares en el fútbol. A mí me gusta el fútbol, he sido pelotero, pero por favor, o sea, estamos como sociedad, estamos bastante desfasados, bastante idos, y le damos prioridad a otras cosas. Entonces, y me incluyo porque también me pasa que a veces damos prioridad a otras cosas. Pero bueno, eso creo que es un tema para otra situación, para otro momento, no lo podemos tocar ahora. Entonces, sigamos. Bueno, ahí la diapositiva muestra las aplicaciones de la tecnología de fibra óptica. Son la telefonía digital, troncales, enlaces de larga distancia y transoceánicos, video, redes de datos, LAN, WAN, RDSI, sensores, ¿no? Les repito. A día de hoy eso ya ha cambiado, o sea, quizás el concepto era así hace unos 10 años, que se puntualizaba. Yo para tener mejor telefonía digital llevo fibra óptica. Para tener un mejor enlace de video me paso una fibra óptica. Bueno, a día de hoy ya la mayoría de empresas tienen y clientes, por ejemplo, en el caso mío, ya recibo fibra óptica aquí en mi casa, entonces ya pasa todo por la fibra, o sea, no es que solamente porque para mejorar la telefonía digital, para mi red LAN, para mis sensores, para video, no, ya todo, en una sola aplicación. Pero realmente, aterrizándolo técnicamente, bueno, esa es como un poco la selección de cosas para las que la fibra óptica está o estaba orientada, ¿no? ¿Preguntas al respecto? Creo que no. ¿Sí me están escuchando todos? ¿Alguien vaya a mencionar algo? No, Karina solamente me tosió por ahí. Bueno, no importa. Ese es un poco el estado del arte en comunicaciones por fibra óptica. He tomado referencias. Hay una institución afuera, se me acaba de ir el nombre ahorita, que es de la cual un poco tomo las imágenes y todo esto, o sea, para contrastar, ¿no?
Hay información del año 2000, 2002, 2003. Si bien es cierto, en cuestiones educativas no es bueno utilizar cosas que pasen más allá de 10 años, porque hay que tratar de recurrir a los conocimientos más frescos. Pero como en el aspecto, en el ámbito de telecomunicaciones, puntualmente hablando, como rama, es bueno recurrir un poco al tema histórico para saber cuántos avances han habido, y sobre todo en países como los nuestros, que nos llega todo tarde. No recuerdo exactamente en qué año fue, y fue un documento que revisé hace poco, pero se me escapa de la memoria ese dato. Lo leí, ya lo voy a buscar y se los voy a pasar, porque sí lo tengo, lo descargué, es un documento que leí de Cedia. Si no estoy equivocado, como por el año 2006, recién nos incorporamos a la red latinoamericana de fibra óptica, porque nos conectábamos de otra forma. O sea, sí había un cable submarino que nos llevaba, pero no era fibra en su momento. Entonces, ya lo voy a buscar y les voy a compartir esa información. Entonces, si de pronto alguien está conectado, también puede buscar y chequear esa información. Entonces, es interesante ver cómo nosotros hemos ido entrándonos en eso, ¿no? Esta información que se muestra ahí, pues bueno, es básicamente el estado del arte en comunicaciones por fibra óptica, y habla o data de al menos de 1995. O sea, acá en esa época nosotros ni de chistes, o sea, a duras penas teníamos enlaces vía línea telefónica y satelital. Difícilmente estaban llegando las cosas, ¿no? Pero en otros lados, obviamente, ya habían otras cosas, ¿no? Por aquí estoy abriendo, perdón, un segundito, perdón, que estoy buscando este documento de Cedia, que les voy a mostrar. Les quiero mostrar. Permítanme un segundito. No se me duerman, ¿eh? Si tienen alguna cosa que contar, Inge, ¿qué tal se les fue? ¿Cómo escucha, amanecieron? Dígame. se escucha bien bajita su voz. Ah, ¿se escucha abajo? Ahí, Bueno, al menos yo la escucho bajo, no sé los compañeros. ahí, no sé si me escucha mejor, ya le subí un poquito más el volumen. Ahí, Ahí sí, sí, ahí la Se escucho, le sí. escucha. Sí, perdón. gracias. Sí, tenía un poco baja el volumen acá. Bueno, les decía que les preguntaba cómo les ha ido con sus mamás el día de hoy. Y a las mamás, ¿qué tal les ha ido hasta ahora, hasta su grupo acá? Comenten algo, digo. Bueno, en mi caso yo no soy mamá. Ah, qué bueno, qué bueno. Usted es Karina, ¿no? Sí. Ah, perdón. Bueno, pero algún rato va a ser mamá, así que tiene a su mamá cerca, por lo menos, ¿no? No, mi mami no vive aquí. No vive acá Oh, donde vive un poco lejos. oh, qué pena. Pero bueno, por lo menos una llamada o algún mensajito, al menos con eso la tiene medianamente cerca, ¿no? Claro, eso sí. Encuentro el documento, bueno, de Cedia realmente lo saqué. Ya, voy a entrar al sitio web de Cedia. Cedia.edu.c, en la historia de Cedia está, ya les voy a mostrar. Déjenme cancelar el compartir de la pantalla para que déjenme sacar esta otra cosa. Vamos viendo de nuevo. Se la ventana de Zoom. A ver, les voy a compartir de nuevo. Ya no sé, ahí creo que sí están viendo ya el sitio web de Cedia, ¿no? Sí. Vean, en el año 2003 recién entramos a la Red Clara. La Red Clara es una red latinoamericana que forma parte del famoso cable, de los cables submarinos y los cables de no sé qué cosas, que nos conectan al Internet. Pero en Latinoamérica no todo el mundo tiene acceso directamente a ese cable, porque los costos de acceso y de mantenimiento de eso son altos, ¿no? Entonces,
lo ideal es que los gobiernos entren a eso. Cedia existe desde el año 90 y... Bueno, existe antes del 2000, ¿no? Yo como proyecto. Pero originalmente en el 2002 se reúne el consorcio, un grupo de universidades aquí del país, se reúne para formar Cedia, ¿no? O sea, o formalizarla ya como Cedia, el famoso Consorcio Nacional para el Desarrollo de Internet Avanzado, Cedia. Entonces, se oficializa el consorcio en el año 2002 para que sea un ente como que regule, que vele el tema aquí a nivel nacional. Entonces, pero nosotros accedíamos de otra forma al servicio de Internet. Accedíamos a través de Colombia, si mal no recuerdo, y a través del servicio que nos ofrecía Perú en su momento, pero estoy segurísimo que era a través de Colombia. Entonces, bueno, aquí está un poco más sobre la historia. En el año 2003 recién formamos parte de la red, forma parte de la red Clara Cedia, y también el país al mismo tiempo ingresa a la red Clara como tal. Aquí está redclara.net. Entonces, un poco de servicio. Entonces, pueden entrar a este sitio web, Red Clara, y buscar un poco sobre o leer un poco sobre la historia de ellos. No tiene que estar en algún lado. Pero fue la primera red a nivel latinoamericana que conglomeró, en Chile, si no estoy equivocado, se dio inicio a este proyecto. De ahí se unió obviamente Argentina, Brasil, si no estoy equivocado. Entonces ellos fueron los que impulsaron, y Colombia también, ahí fueron los que impulsaron el tema de poder acceder acá desde Latinoamérica directamente a los cables que habían tendidos por el mundo, ¿no? Ustedes saben, las potencias son las únicas que siempre han tenido acceso a los megaservicios, ¿no? Voy a buscar un mapa sobre el cableado submarino. Hay un sitio web, mapa cableado submarino. Bueno, el internet mundial. El Submarine Cable Map. Ese es el mapa del cable submarino. Ese sitio web tiene años realmente. Y sirve para ubicar los cables que unen al mundo, son los que llevan información. Entonces, yo hace años accedí a este sitio web y no estaba, obviamente, ese tejido, esa telaraña de cables que hay ahí, que la están viendo, espero que la estén apreciando. Habían muy pocos. Para Latinoamérica había uno o dos. Entonces, aquí nosotros, vean, ya tenemos Ecuador, aquí está el nodo que une, sale desde la puntilla, en la provincia de Santa Elena, y se une. Entiendo que aquí hay otro en Manta. Honestamente yo lo desconozco, pero el primerito fue el de la puntilla, este azul, si no estoy... No, a ver, el verde, que era el que conectaba, o el azul, que era el que conectaba... Claro, era este azul que conectó... A ver, hay uno que conectaba con Perú, déjenme ver si no me estoy volviendo daltónico. No, era el azul que primero conectaba con Perú, y claro, este debe llegar, o en su momento llegó a Chile, pero bueno. Entonces, ese fue el primero, si no estoy equivocado, con el que nosotros nos incorporamos a una red ya mundial. Estimo que en esa época serían 10 megabits, imagínense. 10 megabits, lo mismo que tener en una red local, ¿no? De hace 15 años atrás. Entonces, 10 megabits era como que bastante, ¿no? SNT entonces dice, no, podría ser SNT que está con problemas, no sé. Entonces podrían revisarlo. Y vean, recién en enero del 2013 nosotros optimizamos la conexión, o sea, pasamos un enlace de 155 Mbps, ¿no? Que todavía eso es nada. Y eso hablando de hace 7 años atrás, ¿no? Entonces ahí nos conectamos vía fibra óptica, qué sé yo. Y ahora ya obviamente hay enlaces mucho más poderosos y tenemos las velocidades que tenemos, ¿no? Pero si se dan cuenta, los cables principales salen de las costas de los Estados Unidos. Y sin contar con que, bueno, Estados Unidos tiene una red espectacularmente grande de fibra óptica
que une a muchas ciudades, que une prácticamente a todo el país. Entonces, allá literalmente no hay un lugar en el que no haya buena conexión. Literalmente, porque hay zonas rurales que no tienen acceso, eso sí es cierto. Y que reciben el internet a través de vía satelital. O sea, para ellos eso es súper lento y es estar atrasado, pero reciben velocidades de 100 Mbps. ¿Sí? ¿Me sigue escuchando bajo, Kevin? A mí se escucha bien, ¿no es cierto? Ya, no sé, Kevin. A mí también No sé se escucha bien. No sé si es que está en Internet Explorer, Kevin, que recién está llegando la información y está escuchando mejor tarde. Broma. De lo que temprano tenía un poquito más bajo el volumen. Bueno. Entonces, si ustedes aprecian ahí el mapa, este mapa, la mayoría, por lo menos el 70% del cableado mundial sale de la costa de los Estados Unidos. En la Florida hay un punto del cual salen, hay uno que sale de, si no estoy equivocado, de Cocoa Beach, o de, no, esta es una de las playas que está en Miami. A ver, esto es Florida todavía acá arriba. Entonces, hay unos nodos, claro, en Miami hay una concentración alta de puntos de salida del internet, ¿sabes? Vean cómo funciona el bloqueo en el mundo, ¿no? Ese cable rojo y verde, eso recién fueron tendidos hace, ¿qué? Unos 2 años, 3 años, para conectar Cuba, porque Cuba no tenía acceso al internet. Y si lo tenía vía satelital, una desgracia. Entonces, yo no sé cómo es el tema en Cuba, pero sé que es bastante limitado el tema tecnológico. Pero bueno, regresando al tema que les estaba conversando, si ustedes se dan cuenta, la mayor parte del cableado submarino mundial sale de los Estados Unidos. Y el restante llega a lugares como Japón, Corea del Sur, y bueno, obviamente regresando acá a Occidente, a Europa. O sea, tengo la suerte y la posibilidad, y tuve la suerte de haber estado en Europa y de haber estado también en Estados Unidos. Y en Europa realmente el servicio es espectacular. O sea, claro, hay lugares donde también es malo, como todo, ¿no? Pero malo allá, o sea, es como bueno acá, ¿no? Por así decirlo. Entonces, son espectaculares los servicios. Y en Estados Unidos, reconozco que es el único lugar en el que definitivamente ni en los lugares más alejados de la carretera jamás me quedé sin servicio de internet. Entonces, no sé si no tenía servicio telefónico, la verdad no me interesaba. Pero nunca tuve problemas de internet, siempre estuve conectado y a altísimas velocidades. Entonces, podía revisar los mapas sin problema. Acá nos vamos al norte de Manabí y ya nos quedamos sin señal siquiera una o 2 horas. Entonces, hasta no aparecer en Pedernales o más arriba de Habana. Entonces, esas son las inequidades que nosotros tenemos y que lastimosamente no creo que vaya a cambiar. Vean, Estados Unidos, al menos en las costas, tiene un montón de nodos de este lado, del lado de la costa este y del lado de la costa este. Nodos principales, o sea, son nodos solamente de distribución, a donde llega el backbone mundial. O sea, son los nodos de salida y de entrada del tráfico mundial. Pero en general, la red, la maraña que hay allá en los Estados Unidos de las redes de telecomunicaciones es brutal, y eso lo sabemos de sobra. ¿Alguna pregunta al respecto? Espero que les haya sido un poquito ilustrativo e instructivo esto de haber visto el mapa mundial de cables submarinos. Pregunta. ¿Escucho a alguien? ¿Los colores diferencian un tipo de cable o que...? No lo escuché muy bien, David. Los colores, ¿qué significan en el cable? Digamos, el rojo es el que más velocidad, como... no, son... Bueno, honestamente, ahí sí me está tomando la lección. Ahí habría que ver el histórico, o sea, qué significa el histograma, porque ya a día de hoy, no sé, antes significaban los puntos, claro, con determinada velocidad y de qué punto y de qué fecha habían sido puestos, pero ahorita honestamente no tengo la menor idea. Estimaría que posiblemente sean las longitudes y los anchos de banda. Puede ser, vean, por ejemplo, aquí hay uno, longitud de este cable que une Ecuador, Guatemala, Perú, Bolivia y Santiago de Chile, ese es el de la red clara, 8
8.790 kilómetros. Impresionante. Hay puntos de llegada, puntos de aterrizaje, landing points. Arica, Chile, Lurín, Perú, Puerto San José, Guatemala, Salinas, Ecuador, Valparaíso, Chile. Esto está en una cerca a, bueno, como puerto vendría a ser allá en Salinas. Ojalá algún rato tengan la chance de ir allá, y por lo menos ir y pasar. Lo es gestionado por la gente de la escuela. Veamos por acá qué otro tenemos. El otro cable que une Panamá, Perú y Bolivia, o Chile debe ser esto. Arica, Chile también. Arica y el otro, no sé el otro punto de Chile, no recuerdo cuál. Pero son los dos que tiene. O sea, Chile tiene 2 nodos, imagínense. 2 nodos de acceso. Este de acá de Brasil es Fortaleza, el que estoy por ahí marcando. No tuve la suerte de conocerlo, pero bueno, sé que en Fortaleza hay uno. Y en Río también. Este otro cable que nos une, bueno, tenemos Colombia, Panamá, Venezuela, que ese es el por ahí había una teoría conspiracionista, que es lo que querían cortar ahora último con ese dichoso ataque que le iban a hacer al gobierno de Venezuela. Querían cortarlo para dejarlo sin internet a Venezuela, etcétera. ¿Preguntas? ¿Otras preguntas al respecto? No hay. Insisto, espero les sea ilustrativo el tema, ¿no? Bien, continuemos entonces. Déjenme cancelar para volver a compartir la otra imagen. El otro archivito, perdón. Preguntas nuevamente, insisto, siempre vamos a estar insistiendo por las preguntas. Bueno, este es un análisis básicamente desde el año 95. En teoría, lo que se pretendía desde aquella época, de inicios de los 90, finales de los 80. Y claro, en los Estados Unidos se venía trabajando con el tema ya de fibra óptica desde inicios de los 80, ¿no? Pero no era un tema comercial todavía, ¿no? Entonces ya a finales de los 90 se hablaba ya oficialmente de fibra óptica como servicios ya en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Entonces se suponía, ¿no? Se decía que para aquella época lo que se pretendiera que se incrementara progresivamente la transmisión, o sea, el ancho de banda, ¿no? Transmisión y conmutación multimedia, ¿no? Y que la inteligencia también fuera evolucionando, la inteligencia de los sistemas o de las plataformas, ¿no? O sea, la programación, la velocidad de procesamiento y almacenamiento. Son conceptos un poquito abstractos, pero que han ido cambiando, porque ya netamente eso, como pensar en que estos sistemas inteligentes iban a ser autónomos, mejorar su programación, la velocidad, ha ido creciendo de la mano con otras cosas, ¿no? Entonces, a pesar de que esa ficha es del año 2003, un poquito como, sí está obsoleta, en términos en términos técnicos, eso ha cambiado totalmente. O sea, ahora no se puede mirar a los sistemas como tal, pensados a que aquí iban, el correo, por ejemplo, que va a ser un mecanismo muy pensado para la evolución, ¿no? Incluso el correo cambió y literalmente ha desaparecido, ¿no? Entonces, bueno, ha cambiado simplemente, ha cambiado la concepción, pero como les digo, es muy útil para efectos de ilustrar el tema, ¿no? De cómo se pensaban ciertos servicios que ahora son inherentes y que son ya vienen incorporadas en estas cosas de la fibra óptica. Se pretendía que mejoraran ciertos servicios, ¿no? Por ejemplo, servicios a sordomudos, imagínense, en aquella época. Terminales miniaturas, o sea, se quería tener terminales mucho más pequeños, que no necesitaran consumir tanto procesamiento, los típicos terminales tontos, y que reciban solo información que muestren. Bibliotecas electrónicas, o sea, ya eso a día de hoy, bueno, sí, ya hay bibliotecas electrónicas. Bueno, tenemos al menos una enciclopedia, que no es una fuente de búsqueda primaria, pero es una fuente de apoyo muy útil, la Wikipedia. O sea, funciona como una biblioteca al mismo tiempo, ¿no?
así un montón de cosas. Redes controladas por usuarios. O sea, ya, claro, esos conceptos ahora son... Nosotros controlamos nuestras redes locales en la casa, al menos los que tenemos conocimientos técnicos. Entonces, ya son como que conceptos a día de hoy, bueno, ya, o sea, ya eso me lo da la tecnología. Y no necesariamente es porque ha evolucionado o se ha tenido que esperar a que evolucione el tema de la fibra óptica, ¿no? O sea, ha evolucionado por otras cosas más también. Eso es lo interesante de la tecnología, ¿no? En el 2005, por ejemplo, se decía que a partir de ese rango de años iba a comenzar el tema del análisis del lenguaje, reconocimiento de voz, presentación de medios, de multimedia. En el año 2006, puntualmente, nace una plataforma que todos usamos ahora, ¿no? Me imagino que sí saben cuál es. ¿Se durmieron? David, parece que viene algo. ¿Viene alguien a decir algo? No, no. Se bloqueó. Bueno, YouTube nace en el año 2006, entonces es otra forma de presentar. Observación de video, ahí como que sí le pegó a eso, ¿no? Comunicación multimedia, ya habían algunas herramientas, ¿no? Redes de paquetes de terabytes, etc. Y de ahí ha venido traducción en tiempo real. Bueno, ya hay servicios, que no es que necesariamente, claro, ha incrementado el ancho de banda, es cierto, también se ha incrementado la inteligencia de las herramientas, de los servicios, de las plataformas, pero adaptado a ese gráfico que se ve ahí, bueno, como que ha cambiado ya ese paradigma. ¿Preguntas? No. Esto es un poco, esa es una escala de uso general durante el tiempo de la fibra óptica, ¿no? Entonces, ¿cómo ha tardado el uso de esas tecnologías o de esos inventos, quiere que sea, a gran escala, ¿no? El teléfono es el que más ha tardado en utilizarse en gran escala, o sea, desde que apareció. ¿En qué año, si alguien me ayuda, en qué año fue el apareció el primer teléfono o fue promocionado por Alexander Graham Bell? Alguien que me ayude. Ah, se durmieron, ¿qué? Están festejando porque no se dan tiempo ni para contestar. Qué bueno. ¿1875, 76, algo así? Sí, aproximadamente por ahí es la... 1976. Por ahí aproximadamente, sí. Ya voy a revisar también por acá. Aquí están en Wikipedia, los felicito por estar en Wikipedia. Pues sí, a ver. O sea, imagínense, si saquen las cuentas hasta desde la fecha en la que sale el teléfono hasta que se masificó, o sea, sí, más de 65 años más. Y ojo, que se está hablando ahí en países ya industrializados y desarrollados. O sea, nosotros acá la telefonía, el boom de la telefonía comenzó, si no estoy equivocado, a mediados de los años 50, acá 60, por ahí, ¿no? Hay un documento interesante sobre la historia de las telecomunicaciones del Ecuador. Sería bueno, lo voy a buscar, porque entre mis cosas aquí no sé dónde lo debo tener. Pero les voy a buscar el archivito, y se los voy a compartir. Es bastante interesante, es bueno saber sobre eso. Ya les voy a pasar. Entonces voy a revisar ahorita y ¿qué pasó? Si lo tengo por aquí. Ahora voy a ver. Les voy a compartir, ya les voy a abrir el documento. La diferencia en ese tiempo también creo que era el grado de penetración. Pues, antes la tecnología no era vista como tecnología. Es que claro, pues es que nosotros lastimosamente somos hemos sido siempre así, ¿no? Una sociedad un poquito cómoda, y yo creo que el haber sido una colonia nos ha hecho muy, muy mal, porque hemos siempre pensado en que un poder superior tiene que darnos todo, hacernos todo, ¿no? Entonces esa es una actitud súper paternalista, ¿no? Y depender o sea, ojo, no quiero parecer que me estoy quejando por todo eso, ¿no? Pero es cierto, porque vivimos en esa época, o sea, los que vinieron de la colonia, pues, o los que iniciaron la colonia acá, pues bueno, era gente que dependía de lo que decía el rey.
Y si ese gobierno no decía nada, no les mandaba, no movían un dedo. Entonces, por eso ya sabemos que hay tantos problemas de corrupción y no sé qué, bla, bla, bla. Entonces, nos daba igual si nos llegaba o no nos llegaba algo, porque algún rato nos iban a atender, ¿no? Eso como que nos ha hecho cómodos. En cambio, en otros países han tenido, creo que esa visión o esa necesidad de realmente ser autosustentables, ¿no? Y es lo que a ellos les hace ver que siempre oportunidades. Nosotros vemos, no sé si estoy equivocado, pero creo que nosotros vemos más oportunidades de ser comerciantes que de hacer negocio. No sé, ¿no? Yo soy un incipiente empresario con muchísimos errores, he sido criado a la antigua, con esa educación que te prepara para salir a buscar un empleo en vez de prepararte para generar empleo. Entonces es difícil realmente salir y buscar algo, encontrar algo, porque innovar aquí es complejo. O sea, aquí más bien si tú tienes como para invertir en algo y hacer comercio de eso, te funciona el tema. Pero innovar es más complicado, muchísimo más difícil. En cambio allá siempre ha habido innovación. No digo que no haya comerciantes, los hay. O sea, hay gente que tampoco no mueve un dedo. Pero en general, esa es la realidad. O sea, ya sí, es cierto que allá, acá como que no veíamos la importancia o la necesidad de las comunicaciones. Sí, porque nos daba igual. Y allá no, pues decían, perfecto, es un sitio para comunicarnos, para avisarte sobre un negocio rápido. Han visto esas oportunidades de negocio. Entonces, esa creo que es la diferencia. No sé si con eso estamos bien. No sé si tienes algo que contar. Andy, tú hiciste el comentario, Andy, ¿no? Sí, correcto. Ya, entonces, no sé, es mi percepción, o sea, pero creo que esa es una ventaja en ese sentido que tienen esta otra gente, que nosotros deberíamos copiar. Pero es tan difícil, es tan difícil. Entonces, por eso acá masivamente, yo creo que, bueno, sí, en los Estados Unidos se tardó un poco más porque era un país más grande y no sé qué, no sé cuánto, tender las líneas telefónicas en esa época, bla, bla, bla. Pero a nosotros nos tardó mucho más. O sea, siempre nos ha tardado más. Ahora nos llega más rápido la tecnología. Las adoptamos más rápido. Pero no producimos tecnología. O sea, no sé si estoy equivocado, no sé si puedo parecer amargo en mis comentarios, pero creo que no. O sea, nosotros solo adoptamos tecnología y no vamos casi nada. Entonces, no sé si ustedes tengan algún otro comentario al respecto. O sea, yo solamente estoy emitiendo un comentario, ¿no? Tampoco es... Vean, la telegrafía en el Ecuador, déjenme buscar. Estoy recién en la telegrafía y algo por la página 70 del libro. Entonces, por aquí están los telegrafistas. Miren, la telegrafía llega aquí a inicios de 1900, o sea, por ahí, o 1910. Entonces, 1915, 1930, aquí ya, en 1934 ya existía el sistema telefónico en el Ecuador. Nos tardó más llegar acá. Y se masifica, yo creo que unos 20 años después, porque solamente Quito y Guayaquil debieron ser los primeros que tuvieron, de lo que estoy revisando acá. Entonces, aquí hay un poco. En 1927 sí ya había una compañía nacional de teléfonos en Guayaquil. Sí, bueno, sí nos tardamos un poco más. Y obviamente en masificarse, o sea, más todavía de modo, ¿no? La telefonía se extiende en el país. En 1922, dice, las primeras ciudades de provincia en poseer una pequeña central manual fueron Riobamba y Latacunga. Imagínense. Entonces, era solamente para aquellos que tenían mucho dinero. Y recién en 1950, el presidente Galo Plaza Lazo ya inaugura una central telefónica en Quito, o sea, mucho más grande. Ahí ya es para masificar. Sí nos demoramos más. Entonces se dan cuenta, acá en esto, bueno, el automóvil tardó alrededor de 35, 40 años en masificarse. El transistor en menos de 20 años. El aeroplano, o sea, obviamente están los inventos que más tardaron, el transistor y la fibra óptica, es cierto,
Claro, pero estamos hablando de países ya industrializados. O sea, si a finales de a inicios de los 90 ya se hablaba de fibra óptica, sí tardó unos 15 años en masificarse en Estados Unidos, en Europa. A nosotros nos llega fibra como por el año 2009, 2008. Nos tardó un poquito más, que ya es menos en comparación a otras tecnologías, pero aún así nos tardó un poco. Bueno, les voy a compartir ese libro, lo voy a poner en el recurso que lo lean. Por ahí puede salir algún deber, así que pondránse pila. El costo de transmisión, pues bueno, se supone que, bueno, hay un poco el análisis, ¿no? Que a mayor cantidad de tráfico, el costo por megabits es menor, ¿no? Son cosas relativas, ¿no? ¿Alguna pregunta que tengan, alguna intervención que quieran hacer? Negativo. Sigan festejando con las mamás y desayunando. Buen provecho de paso. Bien. Aquí viene ya un tema que me gustaría que me ayuden, quienes estén conectados, me ayuden por favor leyendo un poco. Ah, bien. Hola, sí, no sé. ¿Alguien? A ver, multicanalización por división de longitud de onda. Ay, chus, ahí me tomo la clase de inglés. No importa. WDM permite a los carriers dividir y condensar transiciones estándares por medio de fibra óptica en longitudes de ondas separadas, cada una llevando diferente contenido. Ya, es un poquito enredado esa palabrería, ¿no? El Wavelength Division multiplexación de división de onda larga o de longitud de onda. Es un concepto interesante que se maneja en el tema de las fibras ópticas. Hay unos grafiquitos más adelante para explicar el tema. Lo que básicamente trata de tener es, o sea, separar los canales, separar la longitud de onda, la onda óptica en este caso, ¿no? Que viaja y que trae un montón de información, separarla, señalizarla y separarla por canales, o sea, por lugares, por espacios más pequeños, para asimismo aprovechar ese espectro y separar incluso la información, o sea, pasar solo por un canal video, pasar solo por un canal voz, etcétera, ¿no? O simplemente separar o discriminar servicios, ¿no? Eso es un poco la idea del Wavelength Division Multiplex. Ahí está un diagrama de la multiplexación y demultiplexación óptica aplicado en WDM. ¿En qué sirve, no? Dice, las señales monocromáticas de diferentes lambdas son generados por láseres y conducidas por N fibras hasta el multiplexor, ¿no? El multiplexor combina las señales que le llegan en una señal policromática. O sea, aquí hay un trabajo ya de cuestiones ópticas, ¿no? De multicolores, multicanales, o sea, multicolores, hay una policromía. Entonces, que según eso se la pasa por una determinada fibra o por otra fibra para poder ser emitida, ¿no? Aquí ya verán que pasamos de las ondas, digamos que electromagnéticas, a estas ondas ahora traducidas a cuestiones, a los espectros ópticos, ¿no? Las telecomunicaciones son muy amplias y tampoco vamos a entrar en ese detalle tan profundo, porque eso significaría un semestre completo hablando de esta cosa, y ahí sí habría que ver muchas cuestiones matemáticas, de física, que ahora también estoy algo oxidado, pero bajo ese concepto se pueden entender muchas de estas cosas, de estos fenómenos que ocurren, que para nosotros a día de hoy son lo más transparentes posible. O sea, nosotros simplemente ahora tenemos un cablecito de fibra donde recibimos la información y ya, por ahí viene todo. Pero detrás de eso hay equipos que ya se encargan, vienen equipados con inteligencia, retomando un poquito esa diapositiva que estaba atrás, vienen ya construidos, fabricados, manufacturados, de tal forma de que permitan hacer esto, discriminar entre señales ópticas, entre anchos de banda, etc., ¿no? Entonces,
si seguimos aterrizando estas cosas, desmenuzándolas, ¿no? Tenemos no más que el comportamiento de esos fenómenos ópticos, eléctricos, ópticos, llevados a cuestiones matemáticas, ¿no? Entonces, las matemáticas sirven mucho para representar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, continuando con esto, pues bueno, dice, el demultiplexor separa las diferentes lambdas de la señal policromática para su correspondiente procesamiento. O sea, lo que hace es que viene una señal óptica con varios espectros, o con un espectro con varios haces, por decirlo, ¿no? Entonces, lo que hacen estos dispositivos es que separan, perfecto, el de este colorcito se va a ir por acá, el de este otro colorcito se va a ir por allá. Es ni más ni menos, funciona eso como una suerte ay, se me acaba de escapar el nombre. Bueno, la caseta esta que tenemos nosotros aquí en la Vía Manta, ¿cómo se llama? El peaje, funciona como un peaje, como un todo. Entonces, discrimina qué servicios, no sé si son ATM, si son IP. Incluso los servicios ATM ya se están quedando, están siendo reemplazados por netamente el tema IP. ¿Están con problemas y no me están escuchando bien? ¿O tienen lento el lado de ustedes? ¿Sí ¿quiénes me escuchan bien? A ver. Para no decir que solamente puedo ser yo el que está con problemas. Yo sí lo escucho bien. Yo sí la escucho Ay. bien. Sí la escucho yo también, por ahora bien. Ya, entonces si por ahí tienen problemitas algunos. Yo también la escucho bien. Chus. Entonces hay algunos usuarios que están teniendo problemas. Sí, ya. ¿Están cansados? A día de hoy yo creo que comenzamos 9:30 prácticamente. ¿Están cansados? No. ¿Quieren un respiro, un recesito de 5 minutos, 10 minutos para ir a aprovechar, ir al baño, darse una vuelta, saludar a mamá, llamar a mamá, decirle, chuta, ya mismo que están que me hinchan, ya mismo continúo. Seguimos nomás. Sí, sigan nomás. Para terminar más rápido, dicen incluso. ¿Cómo son de aprovechados ustedes? Alguien que me ayude leyendo esa parte, por favor. Sí, Multicanalización por división de longitud de onda, WDM. El primer sistema WDM propuesto fue diseñado para tener varios canales por fibra, con espaciamientos de 10 a 30 nanómetros. Actualmente existen dos tipos de sistemas WDM. Sistemas ordinarios, CORS WDM, son sistemas con un solo canal por fibra. Por ejemplo, 1.3 y 1.5 micrómetros, o 0.8 y 1.3 micrómetros. Sistemas densos, Dense WDM. Sistemas con varios canales dentro del rango de ancho de banda de 30 nanómetros y espaciamiento de 1 a 4 nanómetros. Chévere, gracias Andy. Un poquito para aterrizar esto y verlo más gráficamente, eso es como tener, imagínense tener un cable de fibra de esos grandes con varias fibras, ¿no es cierto? Un montón de fibras. Más o menos es eso, ¿no? O sea, es como para que se hagan una idea, porque esto es una cuestión a nivel del espectro, ¿no? Pero si lo queremos ver gráficamente, o imaginen, es como tener una funda con tallarines, con los tallarines esos largos ahí, sin cocinar. Así ni más ni menos, es como un montón de varios canales de fibra, ¿no? Esa es un poco la analogía, ¿no? Una fundita de fideos sin cocinar, de esos largos, hay un montón de canales. Es un poco la analogía, ¿no? Tienen varios canales. O sea, los sistemas ordinarios son los que tienen solo un canal por fibra. O sea, separándolo es como tener en un solo cable un cablecito. O sea, una fibra, ¿no? Una fibra recubierta. Como tener en un solo cablecito por dentro una fibra óptica. En cambio, los densos es como es tener varios canales. En este caso es como tener una funda llena de fideos largos, ¿no? Como para que tengan esa analogía. Un poco extraña la comparación, pero bueno. Pero ese... Sí. Inge, pero esa ahí sería la multiplexación, volviendo a la anterior. Sería la multicanalización física. La multicanalización de longitud de onda, más bien yo creo que, no sé si me corrija usted, de longitud de onda es, por ejemplo, qué sé yo, usted sabe que por la fibra se transmite la luz, y es, por ejemplo, es la onda, la cantidad de luz que pasa por dicha fibra. Claro. Sí, correcto. De eso se trata. Pulsos más largos, es del más espectro. pequeños. Exactamente, sí, escúchame.
Yo ponía el ejemplo, o sea, es como para que vean gráficamente a qué me refiero. O sea, no tenemos cómo mostrar aquí varios haces de luz ni de espectros, ¿no? Pero a lo que iba era, o sea, cuando el sistema ordinario es, imaginen que físicamente es como tener un solo cable, un solo haz de luz, ¿ya? En cambio, el sistema denso es como tener dentro de un cable, varias fibras. O sea, en este caso, viéndolo a nivel espectral, diferentes tipos de espectros, ¿no? O sea, donde ahí yo puedo manejar los rangos de ancho de banda, etc. Muy bien lo que tú me dijiste, Andy. De eso se trata. Yo lo que ponía era, el ejemplo era como para verlo más gráficamente, visualizarlo más gráficamente. No sé si con eso ya queda como que más claro. Lo que tú me dijiste, perfecto. Precisamente eso. Yo ponía el ejemplo un poco para verlo más gráfico, nada más. Estamos bien, ¿no? Aló, hola. Ya me da miedo, no sé si se quedan ustedes sin red o soy yo. No, tranquilo, que siga nomás. Sí, aquí está. Es que no activamos porque después se escucha el ruido de la calle. Perdón, Gaby. Que si estamos aquí, no activamos el audio porque se escucha el ruido que los niños hacen. Sí, bueno, acá también mis hijos están quedando en guerra, yo lo sé, yo entiendo que los muchachos dan guerra. Ya, gracias y disculpe. Un poco aquí los sistemas de fibra óptica de multitud de onda, de multilongitud de onda, con WDM se pueden enviar una secuencia 10011, una secuencia, simplemente es una muestra gráfica, al mismo tiempo que se envía la 3100 café sobre otra, ¿no? O sea, pueden combinarse, ¿no? Pueden combinarse varias longitudes, varios tipos de ondas al mismo tiempo, ¿no? ¿Alguien que me ayude a ir leyendo eso, por favor? Enfoque de las líneas de investigación a nivel internacional. Aumentar la capacidad de los sistemas de fibra óptica. Aumentar la distancia de transmisión, ya sea entre repetidores o extremos. Proveer soluciones sencillas y económicamente factibles, con el mejor grado de obsolescencia posible. Obsolescencia posible, sí. O sea, los enfoques primarios, por así decirlo, del tema del uso o las líneas de investigación en general del tema de fibra óptica, es que siempre se tienda a aumentar la capacidad de los sistemas de fibra óptica. En teoría, cuando uno le dice fibra óptica y es transmisión a través de la luz, uno dice, chuta, aquí debería tener ancho de banda infinito para usarlo por los siglos de los siglos, o sea, en teoría, ¿no? Pero los medios funcionan de otra forma, ¿no? Entonces sí, es cierto que tenemos en teoría sistemas para soportar una infinidad o anchos o velocidades infinitas, pero bueno, la realidad es que no se trata de eso. Se pretende que los haces sean capaces de soportar a nivel más granular, más pequeño, soportar más ancho de banda. Aumentar la distancia de transmisión. A pesar de que se transmite luz, ojo, se utiliza un medio guiado. Entonces, los medios guiados están sujetos a problemas. Y no se hable de los medios no guiados, o sea, si fuera una transmisión por el aire, o sea, sin medio no guiado, pues como ya razón, está sujeto a interferencias, a que algo se atraviese y ya se corte la transmisión. Entonces, en las fibras ópticas también, a pesar de que en teoría también uno dice, con fibra óptica se solucionaron los problemas de comunicación del mundo. No, porque se puede doblar una fibra y ya empieza a transmitirse mal la señal óptica. O sea, hay una suerte de rebotes ahí. O que se rompe la fibra óptica, que es lo que más suele ocurrir en el mundo. En la realidad, mejor dicho. Entonces, hay rangos, hay niveles, así como en el cable par trenzado, en el cable coaxial. El cable coaxial soportaba originalmente, creo que los primeros soportaban 10 metros de distancia. Luego fueron mejorando hasta lo máximo, creo que fue 50 o 60 metros, con repetidoras hasta 100 metros. Ya. Pero con Ethernet, por ejemplo, que sigue siendo cobre, pero ya es otra tecnología la que envuelve el cobre, la que soporta a Ethernet, tenemos por defecto 100 metros en un cable normal, ¿no? La fibra óptica creo que llegamos hasta los 2.5 kilómetros, que es bastantísimo. Pero obviamente ya hay problemas de atenuación en
si se tiende una fibra que llegue, que cubra el estándar, pues bueno, hay problemas, van a haber problemas. No es decir, y no es que estoy transmitiendo luz, no debería haber problemas. Sí hay problemas, porque son fenómenos físicos que necesitan ser empujados artificialmente, ¿no? Entonces se requiere de repotenciar el haz de luz, el espectro, lo que quiera que sea. Entonces hay limitantes. Entonces, a día de hoy creo que hay un nuevo estándar que, si no estoy equivocado, creo que llega a los 10 kilómetros. Y eso es una brutalidad, tener un cable tan largo para transmitir información, pero es lo chévere de la tecnología. Y que la fibra óptica también provea soluciones sencillas y económicamente factibles con el menor grado de obsolescencia posible. O sea, una fibra óptica hace 15 años costaba 500, empezaba costando $500 el metro, imagínense. De ahí fue bajando. Poner una fibra óptica en un edificio era un lujo, y se tenían velocidades hasta de 100 megas nomás, por los equipos que estaban en los extremos. No era necesariamente por la fibra, sino por los equipos. O sea, sí costaba, y costaba mucho. Tener un patch core de fibra costaba bastante. Pero ha ido evolucionando todo este tema, y ahora, bueno, comprarse un patch de fibra óptica creo que cuesta $6, lo que antes costaba un montón, ¿no? Entonces, y están construidos de tal forma de que ya no son tan obsoletos, o sea, no son obsoletos tan rápido. Ustedes saben que vivimos en una época en la que todo, literalmente todo, es descartable. Y la tecnología, obviamente, es la rama en la que más gala se hace de eso. O sea, la tecnología es el experto, es la punta de lanza de la obsolescencia. O sea, cada 6 meses tenemos cosas que ya no sirven. Pero bueno, ustedes saben que hay cuestiones ahí ya de intereses, de empresas que precisamente construyen ciertas cosas así para que funcionen durante 6 meses, y luego de 6 meses sacan otra cosa para seguirnos vendiendo y seguirnos sacando la plata. Pero, es cierto que también hay tecnologías que, bueno, se las construye, y conforme se va evolucionando, se trata de que soporten durante mucho más tiempo el trabajo. Voy a aterrizar y voy a regresar aquí un tema que ya es, digamos, como mi religión, ¿no? El usar open source. ¿Por qué me gusta usar open source? Porque puedo reutilizar equipos viejos. Yo tengo por aquí una computadora, creo que es del año 2005, 2004. O sea, ya no la uso, soy honesto. Ya para las cosas que hago no la uso. Pero todavía por ahí le doy algo de lata, como para que mis hijos no molesten mucho, ¿no? Cuando ya está todo ocupado aquí en la casa, pueden ocupar ese equipo. ¿Y qué tiene instalado ahí? Tiene un sistema operativo, un Linux, que permite precisamente reocupar equipos. Nosotros somos número 1 para llenarnos de cosas, de comprar equipos último modelo, porque las soluciones de software son las últimas que salen y que requieren lo último de hardware, pero que a los 3 meses ya no vale, porque al año ya esa vaina no sirve. Pero realmente eso es lo que nos han hecho creer, porque tenemos equipos, si está bien cuidado, si está bien administrado el hardware, o sea, puede durarnos 5 o 6 años, y siendo realmente optimistas, o sea, viendo el lado, sacándole el jugo al equipo, ¿no? Entonces, bueno, ya eso es un tema en el que no vamos a entrar, pero el asunto es que se procura que la tecnología tenga el menor grado de obsolescencia posible, y en la fibra óptica y en los medios con mayor razón, que tiene que durar muchísimo tiempo. ¿Preguntas al respecto? Solo escucho ladrar a un perro. ¿Preguntas al respecto? ¿Quieren un espacio de tiempito, unos 5 minutitos para que estiren las piernas, para que se volteen en la cama, para que cambien de posición de la cama? Si están acostados, ahora se sienten en la cama, para que tengan chance de apagar el televisor, 5 minutitos. Perfecto, perfecto. Ok, Inge. Ya, listo. Entonces, unos minutitos de espacio, ya.
Hola, hola. Perdón, regresemos por aquí. Estaba teniendo un problemita con un dispositivo que por aquí me prendieron. Bueno, no sé si me escuchan, me confirman si me escuchan para poderles volver a compartir la pantalla. Sí se escucha. Ya, perfecto, gracias. Bueno, como que se entretienen un poquito más con la música. Espero que por lo menos de eso se acuerden al menos. Bien, sigamos, ¿no? Alguien que me quiera, que me ayude leyendo esta parte, por favor. Estado del arte. Un Para segundito, tener un una... segundito. Ya, Ya, ahora sí. No me ya, había puesto bravo. listo. Para tener una referencia en cuanto a la velocidad de 80 gigabits por segundo, se puede decir que con tal capacidad se podrían transmitir 1.000.000 de canales de voz simultáneamente, cada uno de ellos comprimido a 8 caballos. Es importante, por lo tanto, que las fibras que se instalen en el presente puedan adaptarse a las futuras velocidades que las redes cursarán en el futuro. Ya, gracias. Jonathan creo que fue, ¿no? Sí. Ya, bueno, justo con Andy estábamos conversando, bueno, me pasó aquí por el chat. El estándar, por ejemplo, ahora llega a los 50 kilómetros, que es una enorme distancia. Yo creo que lo que vendrá es que se soporten distancias hasta 200 kilómetros. O sea, imagínense tener una fibra que ya soporte solo una fibra directamente, sin intermediarios ni nada de eso, 200 kilómetros, es bastantísimo, es espectacular. Bueno, el estado del arte, básicamente, mencionaba, o sea, y esto lo estoy hablando que tiene alrededor de unos 3 años ese estado del arte. Que en teoría por 80 gigabits se pueden transmitir 1.000.000 de canales de voz simultáneamente, y realmente es así, incluso ahora es más, ¿no? Entonces, las fibras que se instalen en el presente, es cierto, para nosotros todavía se sigue siendo un presente, o sea, y en general a nivel mundial, el presente de la instalación, de las instalaciones de fibra, lo ideal es que soporten las futuras velocidades que las redes van a seguir teniendo. Está por venirse el 5G, o sea, una bestialidad en la transmisión que ofrece 5G. Es realmente espectacular lo que ofrece 5G. Entonces nosotros todavía estamos acá en 4G y digamos que es como que 4G. No estoy seguro que sea 100% 4G. O sea, no sé honestamente. Pero, o sea, todavía estamos nosotros en 4G como que empezando a disfrutar y a ver las bondades, los beneficios de usar 4G, cuando ya en el mundo empieza a hablarse de 5G y a utilizarse 5G. Entonces, bueno, sabemos que hay un problema entre China y Estados Unidos por esto, que no quieren perder el control, la hegemonía del tema el tema tecnológico no lo quiere perder Estados Unidos fácilmente. Es un tema comercial, netamente. Tampoco no es el momento para ponernos a hablar de ese tema. Discutir es un tema interesante. Quizás lo veamos brevemente cuando hablemos de redes móviles, redes inalámbricas. O sea, me refiero a hablar en el detalle, ¿no? Entonces, lo ideal es que lo que se está instalando ahora soporte las presentes y futuras velocidades, porque lo que se está hablando ahora era el futuro hace 3 años, hace 4 años. Entonces ahora este presente obviamente va a tener que venir, sí, es prueba, alguien me escribió por ahí. Entonces va a tener que venir mejor, o sea, mayor velocidad de ancho de banda como tal. Va a tener que soportar eso. Entonces, eso es básicamente lo que se pretende que vean, ¿no? Aquí. Que alguien me ayude leyendo la siguiente, por favor. DWDM. Multicanalización por división de longitud de onda. Es una técnica de transmisión por fibra que emplea longitud de onda de luz para transmitir datos bit a bit en forma paralela o carácter
o carácter a carácter en forma serial. El desarrollo de DWDM ha iniciado una revolución tecnológica en la provisión de capacidad y ha inaugurado una nueva disciplina conocida como redes ópticas. Gracias, Gaby. Ese tema hay que tenerlo muy presente, la cuestión de las redes ópticas, ¿no? Y no sé si ese concepto que mencionó de la transmisión de datos bit a bit en forma paralela o carácter por carácter en forma serial les trajo algo a colación. Supongo esto lo vieron en el pregrado, ¿no? Básicamente son los conceptos iniciales de transmisión de datos, ¿no? Se puede hacer una transmisión de datos o de bit a bit de forma paralela, o sea, se puede transmitir en paralelo 8 bits o transmitir en serie 8 bits. O sea, ¿qué es más rápido? ¿Qué creen ustedes que es más rápido y es mejor? Pregunta de examen. ¿Cuál es la pregunta? Dices que no escuché. Mejor transmitir en serie, porque si un dato se pierde, solamente pierde un dato. En cambio, si se transmite en paralelo, se pierden los 8. En este caso, hablando de los 8 bits. Correcto. De acuerdo, así es. Yo les preguntaba que qué es mejor, si transmitir datos en forma paralela, o sea, tienen 8 canales en los que se transmite de forma paralela un bit, o tienen un solo canal en que transmiten 8 bits de forma en serie, o sea, en serie transmiten 8 bits, luego transmiten 8 bits. ¿Qué es más rápido? Y hasta más seguro, la transmisión en serie. Porque lo que dice Andy es cierto, o sea, si se pierde un dato, se puede pedir la retransmisión de ese dato y se acabó el problema. Pero en paralelo, se pierde un dato de la transmisión y chao, tiene que volver a transmitir todo de nuevo. Ese es el problema de la transmisión en serie. Entonces, perdón, de la transmisión en paralelo. Entonces, incluso la transmisión serial puede resultar más lenta, pero es más efectiva. Es más efectiva por efectos de integridad, ¿no? Entonces, la transmisión paralela puede resultar muy rápida. No sé si ustedes, bueno, yo estoy hablando de la época prehistórica. Yo alguna vez sí utilicé el famoso puerto paralelo que traían las computadoras para transmitir información hacia otra, cuando todavía las redes no eran muy comunes. Estoy hablando de, bueno, no eran muy comunes aquí, digamos, porque ya empezaban a hacer las redes Ethernet. Habían redes coaxiales, Ethernet habían pocas, pero ya había. Entonces, pero no era común tener un cable de red, o a veces no encontraban, las computadoras en aquella época no tenían. Estoy hablando de finales de los 90, inicios por ahí de los 2000, no traían tarjetas de red las computadoras, traían su puerto de serie, puerto paralelo y el módem. Entonces, ¿cómo transmitías información? No podías, tenías que copiarlas en un disquete, o bueno, esa era la única forma, o sea, sacar el disco duro, llevarlo a otro, si es que se podía, eso era un show. Lo más práctico era utilizar el puerto serie o el puerto paralelo. Entonces yo sí tenía un par de cables, uno era un serial, el RC232, de los primeros para transmitir, ¿no? Invertido, creo que. Y el otro, el paralelo. Entonces, obviamente, podía transmitir más información por el serial, pero me demoraba más. Entonces, se utilizaba el paralelo, porque era más rápido. Pero para cosas pequeñas, hablando. O sea, transmitir archivos de 40 a 50 megas, yo prefería utilizar el cable paralelo, ¿no? Pero eso es como haciendo analogía a lo que se utilizaba y a lo que ahora hay. Sí, se sigue utilizando todavía el RS232. No, sí, de acuerdo, pero ya para hacer transmisiones de datos ya no te sirve. O sea, ¿para qué vas a usar, no, claro, ¿para qué vas a utilizar? O sea, claro, en un ambiente en el que no tengas, digamos, estás alejado de una montaña y tienes una computadora que está conectada a la red, pero no tienes ningún otro medio para sacar información o recibir información, utilizas el RS232 de ley y sacas tu información. Que te vas a demorar un mundo. También ahorita, para lo que es automatizaciones o sensores, qué sé yo, una central de incendio, control de acceso, cuando son con centralitas. Exactamente. Esas cosas se siguen utilizando. Los UPS los tienes conectados en las redes de monitoreo de seguridad física. Los UPS están conectados vía RS232, vía serial.
Y por ahí se monitorean. Lo que tú estás diciendo es cierto, así es. La única forma de monitorear aires acondicionados ya industriales que traen conexiones a internet y serial. Entonces, a veces no ponen un cable serial para estar teniendo más, perdón, un cable de internet para estar teniendo más red, sino que simplemente habilitan el enlace serial para poder sacar en una sola computadora. Pero sí, es cierto, se siguen usando para aplicaciones muy puntuales, que es resulta más práctico, más económico, más barato, más sencillo, por así decirlo, ¿no? Preguntas al respecto. Gracias, Andy, nuevamente, por la colaboración. Por los comentarios, por lo otro también a los que han estado participando, también gracias, ¿no? Oh, perdón. Sigamos. ¿Alguien que me ayude leyendo esta diapositiva? Capacidad de transmisión en la red tradicional. Combina el tráfico de entradas múltiples a una salida común de alta velocidad. Permite alta flexibilidad para administrar el tráfico. Ancho de banda fijo. Requiere una función eléctrica de MUX, multiplexador y multiplexor. De multiplexador y de multiplexor. Gracias. O sea, básicamente ahí lo que dice es que requiere una función eléctrica MUX de MUX. ¿Qué significa eso? O sea, multiplexador o multiplexor y demultiplexador o demultiplexor. O sea, esos son los términos con los que realmente se lo encuentra. Un MUX de MUX es eso, un multiplexor o demultiplexor. Bien, entonces, básicamente lo que se menciona ahí es que el tráfico de entradas múltiples salen a una salida común de alta velocidad. Es como decir, recibo entradas en paralelo y sale en serie la información, sale por un solo enlace serial, ¿no? Entonces, permite alta flexibilidad para administrar tráfico, ancho de banda fija. Ojo que aquí, ese es el esquema, por decirlo tradicional, un poco aterrizado en la cuestión Ethernet, cobre, pero también esto se ve en la cuestión óptica, ¿no? Preguntas, ¿no? Seguimos. Aburridos otra vez, cansados. No. No, dale nomás, dale, nada. Ya. Ahí nos vamos. ¿Hasta qué hora dijimos que nos quedamos hoy día? Temprano nos íbamos, ¿no? A las 11. ¿Hasta las 11? Sí, hasta las 11. Hasta lo que alcancemos, ¿no? ¿Qué regalo Las 12. hay para las mujeres? ¿Qué regalo hay para las mujeres por el Día de la Madre? ¿Qué nos va a O sea, dar? ¿cómo? ¿Todavía más? Salieron ahora antes. Sí, no puede ser. Capacidad de transmisión con DWDM. Combina el tráfico a una fibra común. Permite alta flexibilidad en ancho de banda expansible. Reduce el costo de funciones MUX de MUX. O sea, baja el costo para no tener dispositivos que hagan siempre eso, ¿no? Rehúsa las señales ópticas existentes. Hay independencia de velocidades y formatos. Alguien que me ayude leyendo esa parte. Ese es un regalo. Que participar es un regalo. Pueden sumar puntos al final del día. Al final de la clase, ¿no? No sé, no me escuchan. Sistemas DWDM. Los sistemas DWDM están empezando a ser ampliamente usados y se espera se mantenga en tendencia en redes de telecomunicaciones, casas y oficinas, redes de computadoras, oficinas, TV de alta definición, casas y oficinas, audio digital, casas y oficinas, internet completamente gráfico, en casas y oficinas también. Ya, les pregunto algo. ¿Ustedes creen que eso ya es lo que estamos viviendo ahora? Pregunta, ojo, que los que participen de alguna otra forma se les va a ayudar, ¿no? Suma esto a la calificación final. Ay, profe, me estoy quedando, que profe, ayúdenme. Participen. Se puede decir porque todo estos equipos ya podemos encontrar en nuestras casas, pues. Por ejemplo, la red de comunicación, redes para las computadoras, televisión, audio, todo esto ya tenemos en la casa y hacemos uso diario. Exacto. A día de hoy ya lo tenemos. Y verán que esta información yo la estoy usando de un slide de hace solo 2 años.
Entonces, claro, ya empezaba. Y aquí había que MPLS, que GPON, que no sé qué tecnologías que nos ofrecen los proveedores. Pero ya está. Yo hasta hace 2 años no tenía fibra óptica en la casa, utilizaba todavía por cobre. Pero claro, ya utilizaba servicios de streaming, televisión, lo que ya había, ¿no? Claro que a mí no me llegaba esto. A día de hoy, ya en las casas por lo general ya tenemos fibra. Todavía no hay esa penetración total, pero ya la tenemos. Entonces, a lo que se hace mención con el internet completamente gráfico, pues bueno, es que ya todo lo tenemos en videos, ya es todo netamente multimedia, ¿no? Eso es un poco la visión estratégica. Esto sí es forma parte de esos slides viejos. La fuente es Alcatel. Ya voy a buscar el nombre, se me escapa de la fundación de la que también tomé información, porque siempre tiene información chévere. Pero como les decía, es bueno también recurrir a información un poquito más vieja para fines históricos, para fines educativos y saber qué es lo que ha venido pasando. Entonces, un poco la visión estratégica de la evolución de las redes de transmisión es que haya la inteligencia en la red de transmisión, que haya enrutamiento dinámico, que ya lo hay, ya tenemos cosas como MPLS, por ejemplo, ¿ya? Las famosas redes administradas por software. Tenemos redes privadas virtuales, o sea, ya hay inteligencia en la transmisión, que eso venga creciendo conforme pase el tiempo. Entonces, imagínense, en los años 80 se hablaba de tuberías lentas y tontas. Claro, eran solamente sistemas coaxiales en aquella. Era lo que dominaba. Entonces, a inicios de los 90 ya empiezan a... Yo recuerdo mucho, Andy, tú que nosotros fuimos compañeros de colegio, no sé si te acuerdas que teníamos redes en esos laboratorios, esos incipientes laboratorios de computación. Las redes que teníamos eran con cobre. No sé si te acuerdas que era lo típico que hacerle la maldad al profesor, era que cuando estaba dando la clase alguien le movía el cable y se fue al diablo la red. Se acababa la clase de computación. Eso era lo que ocurría. Esas redes no eran tolerantes a fallos. O sea, el fallo había... Andy, vas a hablar. Sí recuerdo eso ahí. Se desconectaba una máquina, o en ese aspecto también la típica de muchachos, comenzábamos con el pin de la muerte también y hacíamos caer también la red de laboratorio. Claro, yo estoy hablando de incluso más, segundo y tercer año cuando teníamos todavía esas redes coaxiales. Bueno, esas redes no eran tolerantes a fallas, entonces empezaron a crecer los servicios, a mejorar la protección y restauración de los servicios, las redes virtuales, claro. Y es lo que tenemos ahora, que ya el concepto de redes ópticas lo tenemos, o sea, ya tenemos redes con fibra óptica y somos ópticas. Un poco la brecha del desempeño óptico, de igual manera, es una ficha del año 2000, pero grafica bastante bien el tema del mejoramiento del desempeño, ¿no? 10, 20, 30, 40, 50, 60 meses. Bueno, han pasado muchos años, 20 años han pasado. Y eso ha mejorado brutalmente, ¿no? Ya esa brecha que hay en el desempeño óptico ya se rompió, o sea, hay una brecha, una distancia enorme entre transmitir, obviamente, por cobre Ethernet, no cobre coaxial, sino cobre de Ethernet, a transmitir por fibra, ¿no? Claro que en nuestras casas todavía seguimos usando un cable par trenzado que tiene cobre, pero ya me refiero a transferencia de última milla. Nosotros ya recibimos, o sea, esa brecha en teoría la hemos roto. Ay, perdón, me fui a la última. Vean, que son 200 y pico y yo siempre estoy corrigiendo. No se asusten que estoy quitando algunas cosas. Por aquí está. Lo que se viene. Hasta aquí vamos a quedar. Si habíamos conversado que íbamos a trabajar hasta las 11, un poquito más, unos minutitos más como para conversar, ajustar unos temas. Voy a ir a los temas que voy a tocar. ¿Qué es lo que se viene en las siguientes clases? Bueno, vamos a profundizar un poquito más sobre cableado. Yo tengo unas fibras ópticas que tengo aquí en la mano. Todo el mundo las ha visto, las conoce, pero bueno, se las puedo mostrar. Lo que es tener la diferencia entre un patch core de fibra y una fibra como tal de las que se tienden afuera.
vamos a hablar sobre centros de datos, data centers, estándares, porque forma parte eso de las telecomunicaciones. Hablando de redes, de telecomunicaciones, o sea, si no tocamos el tema de data centers, es lo mismo que nada, porque en algún punto llega la conexión principal, y de esa conexión principal sale la distribución, o se distribuye para el resto de la gente. Entonces, los data centers son importantísimos. Y vamos a ver también conceptos de redes de alta velocidad, vamos a ver algunas cosas ya específicas de usuarios, vamos a ir andando. ¿Cuántas semanas tenemos de clases? Terminamos, las clases terminan, tenemos 2 fines de semana más, o 3 fines de semana más. Confirmen, por favor. 3 más. Ah, ya, entonces sí estamos bien. 3 más. Porque en el otro todavía hay chance para hablar sobre esto. La próxima semana tengo que tenerles lista un poquito la práctica, que realmente es para el final de la cuestión de radio mobile y esas cosas, ¿no? Entonces, de ley tenemos que hablar de cosas como de cableado, fibra, par trenzado, estándares. No voy a profundizar, voy solo a hablar de manera genérica, pero voy a recorrer cosas que ustedes deben conocer. Quizás ya las conocen, quizás ya las han escuchado, pero sí creo conveniente que las vuelvan a escuchar o que realmente las oigan desde cero para que tengan una idea, ¿no? Como les decía, hablar de data centers puede parecer, bueno, pero está relacionado con el tema de telecomunicaciones. Y ese otro tema de alta velocidad, vamos a tocar temas específicos que XSDL, XSDL, ASDL, en fin, un montón de cosas. Entonces, por ahí va el tema. ¿Tienen preguntas al respecto? Hasta aquí los temas de hoy. Verán que está bastante. Yo estoy organizando la información, cosas que tengo que quitar. Hay cosas que voy quitando, hay cosas que voy añadiendo. Un trabajito medio largo que me toca hacer, pero al final les voy a entregar un archivo con todo esto, ¿no? Y espero les sea útil. Preguntas, jóvenes. Preguntas. Preguntas. No, como comentario nomás, uso actual ahorita, aunque ya pues, se trata de que no se utiliza mucho, como estaba comentando el ingeniero, las redes por cobre, pero por ejemplo un ejemplo y el cual utiliza multiplexación es TV Cable. Ellos utilizan la red por cobre, por coaxial y mandan internet, televisión y teléfono. Ajá. Pero si te das cuenta, el servicio de ellos, en comparación con otros, o sea, sí es distinto, a pesar de que te digan, usted les llega porque les llega a los 20 megas. Digamos que te los ofrecen. Pero ya sí hay formas de detectar realmente cómo te está viniendo el tráfico. Entonces, sí hay una diferencia entre, o sea, no digo que esté mal. Ellos están aprovechando porque toda la red, el core de ellos era el cobre. Acuérdense que el negocio original de ellos era solamente de la televisión por cable. Entonces, correcto. Lo que están haciendo es utilizando esa red, pero ya esa red tiene mucho tiempo y el cobre ya no, lo que no han hecho es que no han invertido en poner una red nueva con fibra. Lo que proveedores nuevos, claro, entraron desde cero, enfibrando todo y es distinto. O sea, obviamente, imagínate, un daño de cobre comparado con el daño de fibra, o sea, es mínimo. O sea, si te rompen el cobre, le van ahora sí ya súper artesanalmente, cortan los dos extremos, le ponen una unión y se acabó el problema. Pero en fibra demora más, hasta encontrar el lugar donde es el daño. Puedes ver ahí la fibra que se está rota, pero a veces el daño no está en el lugar en el que crees que se está roto, sino está un poquito más allá. Hay que buscarlo. Hay herramientas para hacer eso, pues te demoras más. Pero obviamente no es lo mismo pasar datos por cobre que pasarlos por fibra. Entonces, lo que tú dices es cierto. Hay proveedores que los usan y ofrecen el servicio medianamente bueno. Lo que pasa es que nosotros también como clientes no exigimos ya ciertas cosas. O sea, nos dan y como nos dan eso, se acabó el problema. Imagínate que un proveedor te siga ofreciendo por cobre en otro país. O sea, hablemos de un país más grande.
los clientes le hacen un show, y o lo quiebran o lo obligan a cambiar. Entonces es distinto. Al final todavía somos un país al que nos meten gatos por liebre, pero no digo que sea, no digo que tampoco sea malo lo que estoy ofreciendo, pero no es lo mismo. Y sí hay diferencias, ¿no? Sí hay diferencias bastante interesantes entre usar y seguir usando cobre a día de hoy y una red, y peor TV Cable, siendo proveedor de servicios que todavía sigue teniendo una red de cobre, chuta, es como que medio heavy, ¿no? Pero bueno, tampoco yo no me voy a poner a hablar de eso porque no es un tema que no me compete, no soy un ente autorizado para opinar al respecto, ¿no? ¿Alguna otra pregunta al respecto? Sí, no, estamos bien, no estamos bien. ¿Qué les parece la dinámica de la clase? La quiero cambiar un poquito más, quiero hacerla más interactiva con ustedes. En el transcurso del día voy a ir subiendo unas pruebas, voy a ir subiendo unas tareitas, tienen que irlas cumpliendo en el transcurso de la semana. Verá que no, lo de Fourier no está complicado, es un tema bastante simple. Tienen que revisar la serie de Fourier, o sea, yo les puse la transformada de Fourier, ya, pero revisen la serie de Fourier, revisen los recursos que hay con GeoGebra o cualquier otra cosa para verlo gráficamente, e interpreten, saquen sus conclusiones, nada más. No les pido nada al otro mundo, no es que no les estoy pidiendo que saquen una maestría en física o en matemáticas, no, ni van a sacar un doctorado, algo elemental, si yo tampoco no soy experto en ese campo, me toca revisarlo. Pero algo elemental, una conclusión, digan, ya, perfecto, esto es esto y me sirve para esto, y qué lindo que se ve aquí cómo se transforman las ondas, cómo se alteran las ondas electromagnéticas. Nada. Pregunta. Están durmiendo. No, sí está bien la dinámica. Ya, si no hay más preguntas, que estoy abrumado de tantas preguntas que han hecho, bueno, en todo caso, jóvenes, ahí les queda una tareita, tienen una cosa pendiente, revisen, cualquier cosa me escriben, estaríamos viéndonos el día sábado, el viernes es una suerte de tutoría, ¿no? No es que nos conectamos oficialmente. Entonces, el viernes es clase, no tutorial. No, clases, para mí son clases. Me pregunto porque estoy medio confundido con este esquema ahora. Pero son clases. Dígame, Gaby, le escucho. La aprobación del proyecto quedó jueves como de manera así virtual, pero nunca lo utilizamos. Viernes, sábado y domingo sí es, son clases. Sí tenemos clases, sí. Ya, no hay problema. De hecho, así ha sido. Entonces, perfecto, nos veríamos el siguiente viernes, el jueves, por si necesitan alguna cosa me avisan, me escriben, nos conectamos. Y pues nada, hay un par de tareas, dirán, para el transcurso de la semana. Traten de revisarlas, no es nada complicado lo que les estoy pidiendo, les estoy enviando. O sea que yo sé que estamos complicados y cruzados con el tiempo, pero saquen un tiempito y pédense una revisada. Entonces, como les digo, cualquier cosa, pues bueno, ahí estoy, a las órdenes, ya de madrugada no me escriben. Solo si estoy despierto, a lo mejor contesto, si no. Entonces, ahí si necesitan alguna cosa, pues, ¿saben? Están los recursos disponibles. ¿Qué más? Sigan disfrutando el día las que son mamás, al resto que festejan a sus madres, respectivamente, a sus madrecitas, a sus mamacitas. No podemos festejar, tenemos que hacer deberes. No, pero un ratito, y aquí todavía, vean, visiones y con esto. Aquí hasta las 2 de la tarde termina eso lo que y luego tiene todo el día para eso es lo chévere. Entonces, ya nada, disfruten, aprovechen a sus mamás, a sus esposas, a sus hermanas que son madres, a sus amigas, todo, la celebren muy bien. Y pues estamos viéndonos la siguiente semana, ¿no? Les agradezco, pasen bien, ¿no?